Continuando con el tema 4. Aquí vamos a tratar el domicilio fiscal, real y procesal, ¿no? Aquí llamamos domicilio fiscal. En tema de derecho tributario, el domicilio fiscal es el que fija el deudor tributario dentro del territorio nacional para todo efecto tributario, ¿no? O sea, el deudor tributario es el que va a fijar este domicilio y tiene que ser dentro del territorio nacional, o sea, dentro de nuestro país. Todo movimiento tributario será dentro de este territorio. Ese es el domicilio fiscal. Y el domicilio procesal. ¿Qué es el domicilio procesal? Es el elegido por el deudor tributario también, ¿no? Al iniciar cada uno de los procedimientos tributarios, ¿no? El domicilio procesal va a ser elegido por el deudor tributario y deberá estar ubicado también dentro del radio urbano que señale la administración tributaria, ¿no? En este caso, quien va a señalar el domicilio procesal va a ser la administración tributaria. ¿Y quiénes son la administración tributaria? La SUNAT. Ellos son aquellos que van a definir cuál va a ser el domicilio procesal, ¿no? Pero en conjunto con el deudor tributario, ¿no? Entonces el domicilio procesal deberá estar ubicado dentro del radio urbano, pero va a ser señalado por la administración tributaria. Y la presunción del domicilio fiscal. Presunción, que es presumir cuál podría ser el domicilio fiscal. Presumir. En el caso de una presunción del domicilio fiscal, se va a tratar, se va a distinguir entre las personas naturales. Personas naturales, ¿no? Es aquella en la que ella dice que es el de su residencia habitual, o sea, donde vive esta persona, ¿no? Esa se va a presumir que es su domicilio fiscal. El lugar donde habita la persona, ¿no? La persona, la deudora tributaria en este caso. Su permanencia en el lugar mayor de 6 meses. Entonces, aquí la persona natural va a vivir máximo en un lugar 6 meses y ya se va a presumir que ese va a ser su domicilio fiscal, porque es una persona natural, ¿no? Entonces, esta residencia o lugar donde ella vive ya va a estar establecida que esa va a ser su residencia habitual. Ella, el deudor tributario, se le va a considerar, ¿no?, como su domicilio fiscal, ¿no? O donde también podría ser también donde desarrolla sus actividades comerciales, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo mi casa, pero también he abierto esta licorería, hablando del ejemplo de Nantes, ¿no? Esta licorería, ese local también puede ser considerado como mi domicilio fiscal. O sea, es el lugar donde yo vivo, mi domicilio, o es el lugar donde desarrollo mis actividades comerciales, ¿no? Donde se encuentran todos los bienes relacionados con los hechos que generan las obligaciones tributarias, que en este caso van a ser pues la venta de licores, ¿no? El local donde yo vendo los licores también puede presumirse que es mi domicilio fiscal. Puede ser mi domicilio, mi casa, o puede ser el local donde hago mi actividad que me va a generar la obligación tributaria, ¿no? Esto se presume que es el domicilio fiscal. ¿Y cuándo es persona jurídica, ¿no? Porque hay persona natural y persona jurídica. Cuando es persona jurídica, el domicilio va a ser diferente. Es aquel donde se encuentra su dirección o administración efectiva del centro principal de su actividad. O sea, en antes, que era persona natural, era en mi domicilio, donde yo podía vivir, o en el lugar donde hacía mi actividad económica, financiera, ¿no? Mi local, ¿no? Pero cuando es persona jurídica ya no, es aquel donde se encuentra su dirección o administración efectiva, o sea, donde el centro principal de su actividad, ¿no? Donde él hace más su actividad económica, ¿no? Donde se encuentran los bienes relacionados con los hechos que generan las obligaciones tributarias. Acá no se está considerando su local donde él vive, sino donde él hace la actividad, nada más, donde él hace su actividad principal financiera, ¿no? Aquí donde están los bienes relacionados con los hechos que generan la obligación tributaria. Esto es porque es persona jurídica, a diferencia de la de antes, que era persona natural. Y aquí estamos viendo cuándo se extingue la obligación tributaria. Así como nosotros creamos la obligación tributaria, ¿en qué momento
se crea la obligación tributaria, también hay una parte que se estudia el Código Tributario cuando se extinción de la obligación tributaria. ¿Cuándo se extingue? Cuando pago, ¿no? Cuando yo pago, se extingue la obligación tributaria. La acción de pagar, estoy pagando, estoy cumpliendo con mi obligación tributaria, entonces hay extinción de la obligación tributaria. El pago de la deuda tributaria se realiza en moneda nacional o extranjera, ¿no? También cuando compenso, también ya no existe la obligación tributaria. Cuando pago, termina la obligación tributaria. Cuando compenso, también será compensada total o parcialmente por la administración tributaria con los créditos por los tributos, sanciones e intereses pagados en exceso o indebidamente con los saldos a favor por exportación. Aquí, por ejemplo, compensación, ¿no? Cuando uno ha tenido crédito fiscal, uno ha pagado el impuesto más un año, me ha quedado un saldo a favor, y el siguiente año, entonces, este saldo me va a servir como crédito fiscal, ¿no? Pero en este caso, que es compensación, es el interés o sanción o tributo, dice pagados en exceso, va a ser a favor, entonces eso se va a compensar, ¿no? Otra forma también de extinguir la obligación tributaria es cuando es la consolidación, ¿no? Cuando el acreedor de la obligación tributaria se convierte en deudor como consecuencia de la transmisión de bienes o derechos, ¿no? Consolidación. O sea, el acreedor no es el deudor tributario el que paga, sino el acreedor a quien le pagamos, ¿no? Se convierte en deudor porque le han transmitido bienes o derechos, ¿no? Ahí es consolidación, otro tipo de extinción también de la obligación tributaria, ¿no? Y también condonación, ¿no? Se podrá hacer cuando se condona por norma expresa, ¿no? Lógicamente, toda condonación de la obligación tributaria será por ley, nada más. Solo se podrá condonar, ¿no? Con una norma, lógicamente, ¿no? Se verá de qué forma se hace el trámite del procedimiento administrativo para llegar a la condonación. Esta condonación solo podrá ser con una norma expresa, pero con rango de ley. Aquí vamos a ver también las formas de pago de la deuda tributaria, ¿no? El deudor tributario puede solicitar el pago de sus deudas tributarias, ¿no? Mediante débito en cuenta corriente o en cuenta de ahorro, mediante una resolución de la superintendencia o norma también de rango similar, ¿no? Esta forma de pago o otros mecanismos también pueden ser establecidos por la administración tributaria para la determinación de los deudores tributarios, ¿no? Entonces, hay muchas formas de pagar la deuda tributaria, ¿no? Con una cuenta corriente en el banco, si uno tiene un fondo puede pagar, si uno tiene un ahorro también puede pagar. La cosa es cumplir con las deudas tributarias, ¿no? También la superintendencia también nos establece una resolución y también por norma también, ¿no? Tiene que tener un rango para que nosotros podamos también cumplir con nuestra forma de pago. También puede ser con una resolución, ¿no? Esta forma de pago también, lógicamente, tiene que estar establecida por la administración tributaria para determinar, ¿no? Exactamente al deudor tributario, ¿no? En esta resolución de superintendencia determinará exactamente quién es el deudor tributario, ¿no? También otra forma de pagar es cuando uno hace un procedimiento para pedir el fraccionamiento, ¿no? Cuando una deuda, por ejemplo, es muy fuerte y yo estoy sujeta como contribuyente y me sale una deuda por mi actividad financiera un poco fuerte y yo tengo la voluntad de querer pagar, entonces puedo acercarme, ¿no? a la SUNAT y pedir un fraccionamiento. Este fraccionamiento quiere decir que me van a hacer pagar en partes, ¿no? En partes de acuerdo a mi situación económica, yo voy a pagar en partes, ¿no? Entonces saldrá una resolución de este fraccionamiento y yo tengo que cumplir todos los meses de la deuda dividida, por ejemplo, me la pueden dar en un año, entonces esto me va a salir partes y esto se llama fraccionamiento. Este fraccionamiento yo debo de cumplir todos los meses en pagar este fraccionamiento. Esta es otra forma de pago, ¿no? Fraccionado. Se encuentra también establecido por el Código Tributario, ¿no? Es una forma de ayudar al deudor tributario para que pueda acoplarse y cumplir con su deuda tributaria y poder pagar en forma fraccionada, ¿no? Esa también está facultada a la administración tributaria a conceder un aplazamiento
o un fraccionamiento para el pago de esta deuda tributaria al deudor que lo solicite, ¿no? Uno puede solicitarlo, tiene el derecho de solicitarlo y la administración tributaria puede concederlo, ¿no? Tiene también la facultad de conceder este fraccionamiento para que uno pueda pagar esta deuda, ¿no? Todo esto se hace también con una resolución de la superintendencia. Todo está normado y tiene que estar con una resolución escrita donde diga la forma del fraccionamiento, cuántos meses y los montos que uno tiene que pagar, ¿no? Ahí, desde la fecha que uno va a pagar. Uno hace el trámite, el procedimiento y sale desde la primera fecha, el primer mes, el monto y así sucesivamente hasta terminar de cumplir este fraccionamiento, ¿no? Es una forma de ayudar al deudor tributario.